A través de tus ojos, por Mir Espinosa Olmedo. Editorial Grünberger. Capítulo 4. Emma, mi nieta. Como se decidió llamar, recuerdo que pensábamos en nombres. Nos gustó el significado, pero nunca imaginamos que haría honor a su nombre. Emma, nombre de origen germánico que significa la que es fuerte, poderosa, guerrera, valiente. Emma parecía desarrollarse con normalidad los primeros días. Comía bien, dormía perfectamente, despertando solo para cambio de pañal o tomar su leche. En el 7º día presentó un poco de fiebre. Nada de que alarmarse, dijo la pediatra. Pero en el 10º día de su nacimiento comenzó la pesadilla. Como todas las mañanas desde que nació Emma, yo pasaba a casa de mi hija Cass para ver en qué le podía ayudar. Mi hija mayor, Ian, salió a mi encuentro con Emma en brazos, diciéndome que creía estaba mal la bebé. Al descubrir su rostro, noté un color verduzco en su piel. La cargué y sentí su respiración agitada. Corrí a la habitación de mi hija Cass y mi yerno Ariel a decirles que la niña se veía muy mal. Ellos tranquilamente me dijeron que tenían cita en la tarde con la pediatra. Desesperada les grité que la niña estaba muy mal y que la teníamos que llevar al hospital, pero ya. Le pedí a Ian que pidiera un taxi. Tomé otra frazada, cobijé a Emma y salí de su casa corriendo con mi hija Cass atrás de mí, furiosa por mi intrusión. El trayecto de 10 minutos al hospital me pareció eterno. El taxista, nervioso, creo de vernos tan alteradas, dio 2 vueltas equivocadas. Afortunadamente, al llegar al hospital, la pediatra nos recibió de inmediato. Al echar un vistazo a Emma, la cargó y llevó inmediatamente a urgencias bajando por las escaleras, ya que el elevador parecía no funcionar o estaba tardando demasiado. Todo sucedía tan rápido, sin tiempo a digerir nada. Mi hija, asustada, no acertaba a decir algo. Parecía que yo era la madre de Emma, respondiendo las preguntas. Mi hija estaba muy asustada. Cuando comenzaron a entubarla en la sala de terapia intensiva, sentí un miedo que nunca había experimentado. Temí por la vida de Emma y por el dolor de mi pequeña hija. Nos pidieron salir a Cass y a mí de la habitación. Como mencioné antes, sucedió todo tan rápido, cuestión de minutos. Afuera de la sala veíamos toda la acción, como si con eso, al estar ahí, no fuera a pasar nada. Mi hija hablaba con mi yerno por celular tratando de explicarle lo que ni ella entendía, y yo rogaba a Dios que no fuera nada de peligro, que salvara a nuestra pequeña Emma. ¿Cuántas veces durante nuestra vida suceden problemas o situaciones que nos hacen mirar al cielo y clamar una solución? Yo creo que miles, muchas de manera inconsciente y automática. Otras tantas son cosas pequeñas que dirían algunos, ¿para qué molestar a Dios con esas insignificancias? Yo diría ahora, ¿por qué no? Hubo un tiempo en el que yo no pedía nada. Creía en Dios, creía que hacía milagros y en su poder, pero no me sentía digna o merecedora de pedir. Peor aún, que no me amaba. Por lo tanto, mi fe estaba completamente mermada. Iba a las reuniones semanales con mi familia, escuchaba las predicaciones, alababa a Dios con ferviente gozo, oraba por otras personas, pero no creía ni pedía para mí. Un día escuché o leí, no recuerdo bien, que en las Escrituras dice que pidamos fe. Yo me dije, ¿por qué no? Así que comencé con esa petición para mí. Por algún tiempo no pasó nada, al menos perceptible. Pero al pasar el tiempo, sin poder explicarlo claramente, dentro de mí empezó a crecer una certeza de que todo era posible.
Al pasar los años, ni remotamente cruzó por mi mente lo que pasaría con Emma, y mucho menos que lo experimentaría en carne propia, en donde mi fe en Dios fue puesta a prueba una y otra vez. Pero aún sin saber cuál sería el desenlace, teniendo fe, resistiendo al final, con miedo sin él, debemos ponernos la armadura y pelear. Pelear contra la negatividad, el miedo, el dolor, la angustia, las culpas, la ira o cualquier sentimiento, pensamiento o emoción, porque todas estas cosas nos atormentarán haciéndonos sentir miserables y hasta merecedoras de todo lo que nos sucede. Después de estabilizar a Emma, nos informaron que estaba muy grave y presentaba una insuficiencia respiratoria, al parecer por una infección, pero no sabían aún en dónde. Le realizarían estudios para determinar en qué parte del cuerpo y cuál era el tratamiento a elegir. Volteé a mirar a Cass, que lloraba asustada. La abracé y le dije que tuviera fe. Todo iba a estar bien, pero yo sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Tuve miedo. Bajamos a la recepción y nos encontramos con Ari, que había llegado con Luca, mi otro nieto. Le comentamos lo poco que sabíamos y que debíamos esperar. Mientras se ponían de acuerdo en qué hacer con Luca, me llamaron de admisión para hacer el depósito. El primer pago de muchos que tuvimos que hacer durante los 26 días que mi pequeña estuvo internada. Las horas parecían transcurrir lentamente. Yo en verdad albergaba la esperanza de que pronto nos dieran buenas noticias. Veíamos desfilar médicos y enfermeras frente a nosotros en la pequeña sala de espera del área de pediatría. Nadie nos decía nada. Por fin salió su pediatra, la doctora Canseco. Se acercó a nosotros lentamente y habló de manera suave y calmada. Emma está muy grave. Al parecer una bacteria muy agresiva se desarrolló en su estómago. La estamos estabilizando para poder operar. No sabemos aún el daño causado. Al ser una bebé tan pequeña, algo así puede ser fatal. Mandé traer a unos excelentes cirujanos especialistas en estos casos. Llegarán en un par de horas. Esperemos que para entonces Emma ya se encuentre en mejores condiciones. Me retiro para estar con su bebé. No me separaré de ella hasta que esté mejor. Con permiso. En efecto, no se separó de nuestra pequeña, solo para lo necesario. Cass y Ari se abrazaron desolados. Yo sentí un miedo jamás experimentado, pero me contuve y traté de darles ánimos. En el transcurso de la tarde llegó el papá de mis hijas, Ale. La mamá de Ari arribó al hospital casi a las 5 de la tarde. Tiempo después, el tío de mis hijas y hermano de Ale. Casi no se mencionó palabra durante la espera. A ratos me alejaba hacia las escaleras de junto a orar, a pedir un milagro. De repente salieron la pediatra y 2 médicos cirujanos. Todos nos acercamos a ellos. La primera en hablar fue la cirujana, una mujer menuda y muy joven. Soy la doctora Ramírez. Seré la encargada de operar a Emma. ¿Quiénes son los padres? Cass y Ari le respondieron tímidamente. Nosotros. Emma está muy mal. No aseguramos que sobreviva a la operación. Habló un tanto severa. La bebé tiene una fuerte infección. Seguramente se infectó con un biberón contaminado o en el canal de parto. Los miró fijamente. Ya vamos a preparar a su hija para la cirugía. El doctor Cifuentes será el otro cirujano que me asistirá durante la intervención. Él asintió saludando, pero con una mirada reprobatoria. La actitud de ambos no la entendí. Entraron en el área de cuidados intensivos de pediatría. Al poco tiempo salieron presurosos hacia la sala de cirugía. Se detuvieron unos momentos y les permitieron acercarse a Cass y Ariel para despedirse de Emma. En ese momento
el doctor Cifuentes dijo sin piedad a Cass: lo más seguro es que su hija muera. En ese momento, mi hija se desplomó llorando y gritando. Su padre la sostuvo tratando de consolarla. Ari corrió a los brazos de su madre llorando. Me retiré a las escaleras, también a llorar. A los pocos minutos se acercó mi excuñado a consolarme y preocupado me dijo que eran muy jóvenes Cass y Ari para esa pena. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Pensé por un momento que era un castigo por las acciones del pasado de su padre y mías. Igualmente mi hija y yerno parecían también sentirse culpables, pero reaccioné y mi pensamiento cambió. No era momento para culpas, sino para pedir por Emma. Ale y su hermano lograron convencer a Cass y Ari de bajar a cenar algo. Llevábamos todo el día sin alimento. La madre de Ariel también los acompañó. Yo decidí quedarme a pesar de que dijeron que tardarían al menos 4 horas. De última hora, la madre de Ariel regresó para acompañarme. La verdad no quería que me distrajeran de mi labor. En mi corazón sentí que debía quedarme a orar y clamar por la vida de mi Emma. Busqué en mi celular la Biblia. Comencé a leer salmos en voz baja. Habían operado 2 años atrás a David, un gran amigo. Mientras lo intervenían, su madre me dijo que como judíos acostumbraban leer salmos para la recuperación de enfermos, ya que eran muy poderosos. También recordé que una alumna mía me dijo que antes de tomar una decisión muy dolorosa, leyó salmos diariamente durante 1 año, que eso la fortaleció y todo salió mejor de lo que esperaba. Con esos antecedentes y fe, los leí. Apenas había pasado alrededor de 1 hora y salió la cirujana para decirnos a la madre de Ari y a mí que todo había salido muy bien. Emma no tiene ningún daño. Temíamos que por la infección tuviera necrosis o agujerado el intestino. Afortunadamente nada de eso sucedió. Lo que nos espera es ver que se da la infección. Las 2 abuelas nos abrazamos felices, llorábamos agradecidas. En ese momento llegaron Ari, Cass, Ale y el tío Sergio. Asustados nos preguntaron qué sucedía. En eso salió la doctora Canseco y la cirujana para informarnos que Emma salió bien, pero que la infección era muy fuerte. Estaría en cuidados intensivos hasta que estuviera fuera de peligro. Nos relajamos un poco tras la noticia, pero aún estábamos ignorantes de las batallas que tendría que librar Emma por su vida. Nosotros y un grupo de soldados conocidos y anónimos, con el escudo de la fe, protegeríamos y clamaríamos por la pequeña guerrera Emma. ¿Cuántas lecciones aprendemos y olvidamos a lo largo de nuestra vida? Por muy dolorosas, deberíamos tenerlas presentes para ser más humildes y recordar lo frágil que es la vida. Dedicarle nuestro tiempo y esfuerzo a lo que en realidad se requiere. Caminar con fe, a sabiendas de que cualquier cosa nos puede pasar, pero que hay una solución y que si no es algo que se tiene que vivir. Al transcurrir los días, el cansancio parecía cada vez más evidente. Me levantaba temprano, oraba, me bañaba y me iba al hospital. Cass y Ari se turnaban, uno iba en la mañana y el otro por la tarde para no tener que encargar a Luca a menos que fuera necesario. Casi siempre Cass iba por la mañana. A veces yo llegaba desde las 8 a.m. porque la visita era hasta las 11, pero solo dejaban pasar a los papás. A mí no me importaba, no podía estar tranquila en ninguna parte más que en el hospital, aunque no pudiera ver o tocar a mi Emma. Algo que aprendí en esos momentos es que hay gente buena y desinteresada, que es en esos momentos en donde realmente conoces quién va a estar contigo en las malas. También que las horas parecen transcurrir lento, pero que el tiempo pasa y que todo lo vivido se convierte en pasado.
que tenemos más resistencia de la que creemos y que es cierto que Dios no permite que vivamos situaciones con las que no podemos lidiar. Pero esa es nuestra elección. De nosotros depende soportar, creer una y otra vez. Eso es vivir con esperanza y fe. Cuando estás en un hospital convives con personas que también están sufriendo. No solo eres tú. Hay gente enferma, familiares preocupados y cansados. Normalmente cuando tenemos una pena nos encerramos en nosotros, nuestro pequeño lecho de dolor. Así le llamo yo. Pareciera que nadie pasa o ha pasado por nuestras circunstancias. Pero si nos detenemos a mirar hacia afuera y damos, en lugar de solo esperar, podemos ser un canal de luz y esperanza. Todo el tiempo que estuvo Emma internada, centré todas mis fuerzas y energía en hacer sentir lo mejor posible a mi hija, ser la parte positiva, la voz que le decía que al final todo iba a estar bien, que tenía que resistir, ser fuerte y valiente. Al final del día yo llegaba a mi casa destrozada, me encerraba a llorar y a clamar por la vida de mi nieta. Dormía poco, ya que me despertaba a seguir orando con desesperación. No solo temía por la pérdida de Emma, sino por la de mi hija, mi casa, mi solecito. No creía que tuviera la fuerza para afrontar ese dolor. Había días que me decía que ya no podía más. Me preguntaba por qué le pasaban estas cosas, que no era justo. Yo le respondía, sí puedes, y tienes que poder porque tienes otro hijo, mi amor. A todos nos pueden pasar cosas buenas o malas. Nadie está exento. Y no es justo para nadie tanto sufrimiento, pero es algo con lo que debemos lidiar. En un día recibíamos hasta 3 noticias diferentes. Cada informe era totalmente opuesto al anterior. A veces nos decían que había mejorado o que estaba peor. Pasábamos por todas las emociones en un solo día. Era desgastante y abrumador. Le repetía incesantemente a Cass y Ari que no creyeran todo lo que les decían, que le creyeran a Dios. Todo ese tiempo recibimos pocas visitas. A veces me sentía un poco decepcionada de la falta de interés a nuestro sufrimiento de gente muy cercana y familia. Pero ahora entiendo que así tenía que ser. No hubo un minuto de descanso. El tiempo que Emma pasó luchando por su vida, Cass y yo lo pasamos peleando en oración por ella. Un día la pediatra se apiadó de mí y me dejó pasar a ver a mi pequeña. Dijo que cómo no iba a dejar pasar a la abuelita si llevaba tantos días ahí. Me quité torpemente la chamarra, boté en la recepción mi bolsa y mochila sin importar mis pertenencias. Me dieron una bata y cubrebocas, lavé y desinfecté mis manos torpemente. No puedo describir lo que sentí, miedo, alegría, muchas emociones. Cuando entré, la llamé por su nombre. Emma. La bebé volteó de inmediato para mi sorpresa. ¡Qué bien reconoció su voz Emma!, dijo sorprendida la enfermera. Seguro pasaba mucho tiempo con su hija cuando estaba embarazada. Sí, le hablaba mucho por la pancita. Le decía cuánto la esperábamos, cuánto la amaba y le llamaba por su nombre. Le conté emocionada de ver que mi nieta me reconociera. Me dejaron acariciarla, besarla. Sus grandes ojos cafés no dejaban de mirarme. Le canté alabanzas cristianas al oído y le dije cuánto la amaba. Cuando llegó Ari, me despedí rápidamente para que disfrutara a su hija. Pero también, para mí era muy doloroso el verle así. Me dolía. Me la pasaba en la pequeña sala de espera. Llevaba mi laptop para escribir. Ese era mi mejor desahogo. Y las horas pasaban más rápido mientras esperaba el milagro de que Emma estuviera ya con nosotros en casa.
Conocí a unos padres jóvenes que su hija llevaba 8 meses internada y 14 operaciones. Fueron muy amables y prudentes desde que nos presentamos. Su bebé de 8 meses solo había pasado en su casa pocas semanas. A veces mejoraba y la tenían en casa un tiempo, pero siempre regresaba al hospital. Lo que aprendí de ellos es a aceptar y mantener la calma. Ella me comentó que al principio estaba como mi hija Cass, llorando todo el tiempo y angustiada, pero el ver a su hija en esas condiciones, sonriendo y luchando cada día, le dio otra perspectiva. Ellos tenían que ser positivos y hacer lo que fuera para mantener a su hija con vida el tiempo que Dios le tuviera destinado. Nunca los vi tristes. Bromeaban entre ellos, se ponían de acuerdo sobre a qué restaurante irían a comer. No parecía que su hija estuviera hospitalizada. Les dejaban ver más tiempo a su hija porque su estado era estable, mientras a mí y Emma solo nos permitían 1 hora en la mañana y otra por la tarde. Estuvo 20 días en terapia intensiva, 5 en intermedia y 3 en piso, como dicen cuando el paciente está fuera de peligro. Todas las mañanas me iba a saludar un señor de intendencia. Me contó que tenía 2 turnos y a veces hasta 3, porque no le alcanzaba para mantener a su familia. Platicábamos un poco de la situación del país y la vida en un hospital. Dejaba que él hablara. Después de varios días me dijo que lo hacía para distraerme, que entendía mi preocupación y el verme así, sola, con tanto dolor y todo el día esperando, le provocaba ayudarme aunque fuera de esa forma. Pero no fue la única persona. Los vigilantes, empleadas, mi amiga Yolanda, que ahí laboraba, con su plática y ánimos, nos ayudaron a sobrellevar esas duras semanas. Pasé mucho tiempo en ese hospital sin tener que estarlo necesariamente, pero en mi corazón sabía que tenía que estar ahí. Me separaban varias paredes de mi Emma, pero estaba con ella, tomándola de la mano todo el tiempo, como si así pudiera mantenerla con vida. En las noches al llegar a mi casa me encerraba en mi habitación a orar y pelear por su vida. Sentía a Emma tan parte de mí, no solo por ser mi nieta y mi sangre, como si nuestras almas ya se conocieran. La amé desde que supe que venía en camino. A todos mis nietos los amo profundamente, pero Emma era parte de mi alma, mi amiga, mi hermana. Los días pasaban y a ratos mi hija y Ari perdían esperanzas. La infección parecía no ceder y para colmo, el catéter por el cual estaba siendo alimentada se infectó. Nos dijeron que tenían que quitárselo y alimentarla solo con suero durante 10 días. Toda su recuperación en pesos se vería de nuevo afectada y con ello, una vez más, se reducían sus posibilidades. Era horrible pensar en el sufrimiento y hambre de la pequeña Emma. Para colmo, parecían no surtir efecto los antibióticos. La pediatra se vio en la necesidad de recurrir a una infectóloga del Hospital General, quien diagnosticó que tenía una infección bacteriana y otra por hongos, dado el material plástico del catéter. Nos comentó también que Emma era fuerte, que le habláramos mucho, que tuviéramos fe. Ari y mi hija le ponían música, le hablaban y acariciaban el poco tiempo que les dejaban estar con Emma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque con ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11, 1, 2. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Qué hermosos versículos. Nos dan una introducción de la poderosa fe de los hombres y mujeres que creyeron a pesar de ser probados en causas imposibles o de ficción. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob,
José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Hebreos 11, 4-32. Todo el capítulo de Hebreos 11 nos resume lo que algunos hombres y mujeres hicieron por fe. Al leer sus historias, muchos de nuestros problemas o circunstancias parecen pequeños ante esos hechos. Esto nos debe hacer reflexionar y ser más crédulos de lo que podemos lograr tan solo con fe. Al recordar a Emma y lo que vivimos con ella, ha sido el cimiento para la fe que he necesitado en los momentos de temor y angustia. Cada día que yo llegaba al hospital tenía la esperanza de recibir la buena noticia de que Emma estaba fuera de peligro. La mayoría de las veces no eran buenas noticias, pero yo inmediatamente me programaba para seguir con la certeza de que en cualquier momento sucedería un milagro. Para estar aquí escribiendo, dando testimonio de la gracia de Dios en la vida de mi nieta y mi familia. En esas semanas, además de lidiar con la angustia y dolor de que nuestra pequeña estuviera gravemente enferma, era la preocupación de pagar las cuentas de hospital que cada día eran también de terror. Emma no tenía seguro. Por más que se trató de arreglar ese asunto, fue imposible. Pero la gracia de Dios iba solventando día a día esos gastos. Ale, el padre de mis hijas, dio la mayor parte. David y sus increíbles hijos, Beto y Ari, también cooperaron con una cantidad que normalmente la gente no da por ninguna razón. Habitualmente por apego, aunque tengan los medios. Yo di mis pocos ahorros y mis millones de oraciones. Por la gravedad de mi nieta, resultaba imposible trasladarla. Mi hermana Lili, que trabaja en hospitales en el área administrativa, movió sus influencias con médicos conocidos y amigos para que fuera posible el cambiar de hospital a Emma. Teníamos el hospital que la recibiría sin problema, pero ahora requeríamos una ambulancia especializada en terapia intensiva, la cual era sumamente costosa. En lo que se hacía lo posible por conseguirla, se agravó todavía más el estado de mi niña.